El caso de hoy vamos a ver la vida y obra de una persona cuya vida complicada y entorno social, así como la época donde vivió, lo empujaron a organizar y crear una pequeña banda de amigos del barrio que con el tiempo este pequeño grupo evolucionó hasta transformarse al día de hoy en una de las pandillas callejeras más conocidas y brutales del mundo, los Crips. Esta es la leyenda de Raymond Washington. Raymond Lee Washington nació en Los Ángeles, California, el 14 de agosto de 1953, el menor de 4 hijos del matrimonio de Violet Samuel y Reginald Washington. Raymond creció en la parte este de la cada vez más urbanizada South Central Los Ángeles. Por esa época, South Central empezaba a transformarse en el epicentro del crimen organizado y la violencia de pandillas, y Raymond no se quedaría atrás. Viviendo en el este de Los Ángeles, Raymond, a medida que crecía, se vio expuesto, como casi toda su comunidad, a todos los problemas inherentes de la misma en la época, desde la segregación, la pobreza, el acoso policial e incluso los famosos disturbios de Watts en 1965. Esto pasando a solo 5 calles de distancia de donde vivía Raymond. Otros hechos importantes que marcarían la conformación de la personalidad de Raymond serían la naciente organización de las Panteras Negras. Estos grupos originalmente tenían la intención de crear unidad en los barrios populares negros y ofrecer contención y ayuda a las familias de escasos recursos. Raymond y sus hermanos iban con frecuencia a los comedores comunitarios que las organizaciones de las Panteras Negras hacían en los barrios. En su adolescencia, Raymond era conocido por ser un peleador callejero que siempre estaba metido en pequeñas peleas clandestinas de su barrio. Esto, sumándole al acoso de matones mayores que él y la inseguridad, hicieron que Raymond adoptara una personalidad de dominancia y fortaleza como mecanismo de seguridad en un entorno hostil. Esto lo trajo también muchos problemas con la policía. Familiares y amigos describían a Raymond como una persona que evitaba meterse en problemas, pero los problemas siempre lo buscaban a él y él tenía que actuar rápidamente. Maestros de la escuela lo describían como alguien inteligente pero apático, que faltaba con regularidad, pero tenía una capacidad de procesar y adquirir conocimiento de manera rápida y sin problema. Y pese a que fue expulsado de varias escuelas y pasó por reformatorios, logró terminar la escuela secundaria en tiempo y en forma, e incluso formar parte del cuadro de honor. A diferencia de muchos de sus compañeros amigos del barrio, Raymond era alguien que rara vez bebía y rechazaba las drogas de cualquier tipo, e incluso no era asiduo a ir de fiestas. En vez de esto, pasaba la mayor parte de su tiempo libre entrenando boxeo en su casa y levantando pesas, desarrollando un interés por el fisicoculturismo. Incluso tenía planeado desarrollar una carrera como boxeador amateur. Otra pasión en la vida de Raymond era la música, teniendo sus artistas favoritos al músico de soul y funk Curtis Mayfield y al grupo The Isley Brothers. También era alguien interesado en la moda y le gustaba usar chaquetas y ropas de cuero y pantalones holgados de la época, tomando como influencia a la indumentaria de las Panteras Negras. A fines de la década del 60, hubo un aumento en la delincuencia juvenil de Los Ángeles, particularmente en el vecindario de Watts de South Central y sus alrededores. Las pandillas callejeras afroamericanas más antiguas del South Central, como los Lawsons, The Businessman y los Gladiadores, habían sido eliminadas por grupos activistas como el Partido de Panteras Negras, y la ausencia de las viejas pandillas hizo que numerosas pandillas juveniles nuevas comenzaran a formarse en su lugar. A principios de la década del 70, Washington organizó su propia pandilla llamada Baby Avenues, reclutando a un grupo de otros jóvenes del vecindario en South Central. Es con esta pandilla que Raymond sería un nombre y una reputación en las calles de South Central. Al mismo tiempo que se diferenciaba de otras bandas, adoptó estrategias militares para su camarilla, desde el entrenamiento diario, levantando pesas y aprendiendo boxeo, y organizar grupos completos de choque para intimar a otros grupos, y el uso de uniformes, donde Raymond y sus matones usarían chaquetas de cuero o overoles de jardinero para diferenciarse de otros grupos. Mientras cursaba sus últimos años de bachillerato, ya tenía un estatus como un fiero peleador callejero que tenía a su barrio controlado y nadie exterior podía invadirlo. Es por esa época que la policía hacía constantes redadas en su casa a catalogarlo como un peligro potencial para la comunidad. Conforme las pandillas iban proliferando y las actividades delictivas iban en aumento, Raymond tuvo la iniciativa de expandir su pandilla barrial a otras zonas, y para esto necesitaba expandir el número de su grupo.
por lo que Raymond decidió acudir a la segunda gran pandilla de la ciudad. En 1971, Washington se acercó a Stanley Tookie Williams, un líder de pandilla similar del lado oeste de South Central, que usó su reputación como luchador para unir a las pandillas bajo su control. Ambos también asistían a la Washington Preparatory High School. Washington había oído hablar de Williams a través de un amigo en común, quien le había informado sobre la dureza de Williams y su voluntad de luchar contra los miembros de pandillas callejeras más grandes y establecidas, como la LA Brims y The Chain Gang. Según el relato de Williams sobre la reunión, lo que le llamó la atención de Washington fue que, además de ser increíblemente musculoso, él y su cohorte vestían de manera similar a Williams y su camarilla. Ambos vestían chaquetas de cuero con jean Levi's almidonados, así como jardineros. Y por si te interesa la historia por parte de Tookie, yo mismo hice un video hablando de su historia. Te invito a ver su video después de terminar este más abajo en la descripción. Ambos líderes conformaron una confederación de pandillas bajo su influencia en sus respectivas áreas. También unieron fuerzas con otro líder de pandilla adolescente llamado Mac Thomas en Compton, para formar una sola pandilla callejera grande. Y con esta nueva pandilla necesitaban un nuevo nombre. Se dice que Raymond decidió usar el nombre de Crip, que era un diminutivo de cripple, que en español significa lisiado, en honor a su hermano que sufría una lesión en una pierna haciéndolo rengo. Y gracias a una sugerencia de una novia de Washington, adoptarían como color el azul, al tener Raymond una bandana del mismo color que usaba en épocas de verano que había comprado en un concierto al aire libre. La propuesta haría que las pandillas de William y Thomas adoptaran la marca Crip y se aliaran con otras pandillas Crip fuera de la zona oeste, pero mantendrían su liderazgo final en el lado oeste. William aceptó la propuesta de Washington, uniendo ambas pandillas del oeste bajo su influencia con la del este controlada por Washington, dando lugar a los Crips. Con la nueva pandilla establecida bajo el mando de los dos tipos más duros de la ciudad como líderes, los Crips empezaron a expandirse rápidamente por Los Ángeles, hasta que a mitad de la década del 70 prácticamente se habían vuelto la pandilla más grande de Los Ángeles, con un número y un territorio cada vez mayor a medida que su influencia se extendía por vecindarios negros de bajos ingresos. Washington tenía originalmente una visión tal vez más juvenil y naif de las pandillas. Él creía que estos grupos podían ejercer como seguridad para los barrios, casi como una guardia vecinal o un centro cultural, que ayudara a la comunidad al darle un sentimiento de camaradería y hermandad a los jóvenes, y alejara a grupos delictivos más organizados e incluso a la misma policía. Y para eso necesitaban el control absoluto de los barrios. Efectivamente, Washington, William y Thomas tenían el monopolio de la actividad criminal en sus respectivas áreas, y se convirtieron en los jefes criminales dominantes. Los Crips también se encargaban de la absorción de otros grupos y de barrios enteros por medio de la intimidación y ataques a gran escala. Las bandas callejeras que habían resistido a ser absorbidas por los Crips pronto formaron su propia alianza confederada, naciendo así la pandilla Bloods, para proteger su independencia y sus intereses en el mercado criminal. Estos grupos adoptarían el rojo como contraposición al azul de los Crips y pronto se volverían sus principales rivales. La fundación de los Bloods provocó una rivalidad instantánea entre las nuevas grandes pandillas, que vieron un aumento en los delitos violentos. En Los Ángeles, cuando los grupos vecinos de Crip y Blood empezaron a usar la violencia cada vez mayor para luchar por el territorio y las disputas personales, la violencia ejercida por parte de los Blood era inusitadamente mayor que la de los Crip, ya que los Blood empezaban a implementar armas de fuego en sus ataques, a diferencia de los Crip, que por iniciativa de Washington se mantenían en el combate cuerpo a cuerpo. Esto afectó de sobremanera la hegemonía de los Crip, quienes veían una reacción violenta contra ellos y rápidamente estos la devolvieron todavía más fuerte, pero ya se habían cobrado varias vidas de jefes importantes dentro de los Crips. En unos pocos años, gran parte del liderazgo original de los Crips fue encarcelado o fallecido. El 23 de febrero de 1973, Curtis Buddha Monroe, un amigo cercano de Tookie Williams y un sicario de los Crips de alto rango, fue asesinado a tiros en South Central luego de una pequeña discusión, y uno de los jefes, Mac Thomas, fue asesinado a mediados de la década del 70, dejando el liderazgo a Tookie y a Raymond, este último teniendo problemas para organizar su barrio
también su vida familiar. Habiendo abandonado el último año del bachillerato y como hombre marcado por la policía y con varios hijos a su cargo, Raymond volcó su tiempo completo a la actividad de las pandillas. En 1974, Washington, de 21 años, fue arrestado por robo de autos y sentenciado a 5 años de prisión en la institución vocacional de Doyle en Tracy, convirtiéndose en el primer Crip en ser encarcelado ahí. Washington era impopular entre la población carcelaria cuando comenzó a reclutar jóvenes reclusos afroamericanos en los Crip, con gran desaprobación de los grupos penitenciarios negros establecidos como los Black Muslims y la Black Guerrilla Family. Según ex reclusos que estuvo alojados en Louisville con Washington, los musulmanes negros y la Black Guerrilla Family estaban al tanto de la propagación de los Crip en Los Ángeles y advirtieron a Washington que no tolerarían la formación de los Crip en la prisión. Washington enfrentó otros problemas mientras cumplía condena, aparte de perder contacto con el exterior y las actividades de su pandilla en su barrio. Mientras los Crip tomaban la vida de pandilleros rivales en la calle de Los Ángeles, los presos de la correccional, que eran familiares de las víctimas, responsabilizaron a Washington por sus muertes. Greg Batman Davis, un amigo de Washington y miembro original de los Crip, declaró: "La gente en las prisiones perdía a sus seres queridos en las calles, y como Raymond era el fundador de los Crip, lo culpaban de eso. Y como Raymond era el único Crip ahí, en ese momento, su cabeza tenía un precio". Washington recuperó el tiempo perdido en prisión, se ejercitaba con regularidad, tenía visitas de su familia e incluso logró terminar el bachillerato. También logró interiorizarse más con el nacionalismo africano a través de libros en su celda, ignorando todo lo que pasaba en el exterior. En 1976, Washington salió en libertad condicional y regresó a Los Ángeles, donde recibió un duro golpe con la realidad. Washington se sorprendió al descubrir que la guerra violenta entre las pandillas Crip, Blood y las pandillas hispanas se había intensificado al punto de pelear con armas de fuego en lugar de pelear con los puños. Los Crip estaban poco comprometidos con la comunidad y en su lugar buscaban hacer dinero fácil y muchas veces intimidando a los propios vecinos y constantemente haciendo peleas con otras facciones Crip. Durante los siguientes meses, Washington se desilusionó con los Crip cuando la pandilla cometía crímenes cada vez más violentos y sin sentido, con nuevos reclutas que buscaban construir una reputación a base de miedo y violencia, ignorando completamente quién era Washington y por qué los Crip se habían fundado en primer lugar. Desde el encarcelamiento de Raymond, la organización se había desmoronado por completo en grupos descentralizados vagamente afiliados que a menudo luchaban entre sí, ya que el liderazgo original de los Crip había desaparecido. Chucky Williams, el último líder original de los Crip, se desempeñó como líder de facto durante el encarcelamiento de Washington, pero su comportamiento cada vez más errático por su uso de drogas y su falta de organización para controlar qué hacían los demás, resultó que los grupos empezaron a vagar sin rumbo, haciendo lo que quisieran y manejando las actividades a su antojo. Esto se agravó con el encarcelamiento de Chucky en 1976, terminando con cualquier tipo de liderazgo. Viendo el panorama cada vez más desolador, Washington intentó reunir a los miembros fieles de su barrio que quedaban bajo su mandato e intentó organizar de nuevo a las facciones enfrentadas para que trabajaran juntas y hacer una tregua con los Blood, sin tener mayores resultados. Al darse cuenta de que ya no tenía influencia en la pandilla, Washington comenzó a distanciarse de los Crip para 1978, aunque nunca perdió la esperanza en recuperar a su antigua pandilla de regreso. Alrededor de las 10 p.m. del 9 de agosto de 1979, Washington fue víctima de un tiroteo desde un vehículo en movimiento en la esquina este de la calle 64 y San Pedro Sur, en South Central, Los Ángeles, y fue trasladado de urgencias al hospital Morningside, donde falleció mientras se sometía a una cirugía de emergencias. Raymond Washington tenía 25 años. No se ha arrestado a ningún sospechoso y el asesinato de Washington sigue sin resolverse. Se informó que Washington estaba pasando el rato en la esquina cuando un automóvil se detuvo y los ocupantes no identificados lo llamaron para que se acercara al vehículo. Los asociados de Washington, así como la policía, sabían que él nunca se acercaría a los autos de personas que no conocía, y lo más probable es que conocieran a los ocupantes del vehículo. Los testigos de ese día afirmaban reconocer a Raymond y ver cómo entabló una breve conversación con los ocupantes del vehículo
antes de que el ocupante del asiento del pasajero sacara una escopeta recortada y le disparara en el tracto gastrointestinal y el abdomen. Lejos de terminar con un simple tiroteo de pandillas, los amigos de Raymond decidieron tomar represalias por el crimen, y sorpresivamente también los Crips más jóvenes, quienes, pese a no conocer a Washington, tomaron como falta de respeto lo que le habían hecho al que alguna vez fue el creador de la pandilla. Si te interesa saber más de este conflicto, te invito a que veas mi video de Monster Cody, donde lo abordo más a fondo. Volviendo a Raymond, su vida fuera de cualquier joven marginal que creció en un mal ambiente en una época donde el abandono estatal estaba a la orden del día, y la supervivencia y también la inmadurez adolescente lo volvieron en un producto más de un entorno, pero ciertamente Raymond era lo que llamaban un delincuente con honor, porque hasta el momento de su muerte rechazaba enfáticamente el uso de armas de fuego y la violencia contra vecinos y demás civiles alejados de la pandilla, al tener una visión más noble de cómo debería actuar un grupo comprometido con el barrio y su gente. Puede que exista una gran división con respecto a la vida de Raymond. Algunos lo ven como un violento pandillero que arruinó innumerables vidas creando una de las peores pandillas de Estados Unidos, y otros lo ven como un joven idealista que falló en su intento de organizar a su comunidad y buscar el bien común, y por carecer de la previsión de lo que se convertiría su pandilla. Pero ahora me encantaría leer tu opinión. Dime, persona que está viendo este video, ¿qué opinas de la vida de Raymond Washington? Me encantaría leerlos e intercambiar visiones de este caso tan importante abajo en los comentarios y generar algún tipo de retroalimentación para comprender este tipo de casos tan particulares y que más personas puedan conocer la vida de Raymond Washington. Muchas gracias por los que se quedaron hasta este punto. Si el video te gustó, te invito a darle like, suscribirte para nuevas actualizaciones y seguirme en Twitter para saber más de mí y de mi canal. También puedes hacer una donación voluntaria por PayPal si querés ayudar a que este canal siga creciendo. Sin nada más para decir, nos vemos.